Hola, buenos días. Esta es la clase correspondiente al tema 2, composición química de los seres vivos, siguiendo con las clases del módulo de biología 2021, en las cuales hemos, con la profesora Angélica Gil, quien les habla es Adriana Salinas, hemos tratado de simplificar las clases de modo tal de poder expresarnos con los temas y puntualizando lo más importante de cada uno de ellos. En esta primera parte vamos a ver elementos químicos, luego compuestos inorgánicos, especialmente el agua, en el cual vamos a hacer hincapié, por eso la foto que ustedes ven abajo a la derecha, y lo que es el concepto de pH. Entrando entonces con el concepto que sigue, que es la materia, ¿sí? Materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un volumen en el espacio, ¿sí? La materia de la que están hechos los objetos y los seres vivos tienen propiedades que nos permiten diferenciarlas. La materia, ya sea inerte o viva, posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Como podemos ver, la materia existe de muchas formas y cada una con sus propias características. Por ejemplo, cuando hablamos de una roca, un metal, los aceites, los gases, hasta los seres humanos, son ejemplos de materia, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ven que hay una diversidad muy grande en cuanto a este concepto y a los ejemplos que podemos dar de la misma. Y como conclusión, podemos decir que los organismos están compuestos por materia. La materia se compone de elementos químicos en forma pura y de combinaciones de estos elementos a los cuales vamos a denominar compuestos, ¿sí? ¿Qué es un elemento? Un elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse en otras sustancias mediante reacciones químicas, tal cual lo ven escrito ahí, y ven distintos ejemplos, ¿sí? De distintos elementos, algunos sólidos, otros líquidos y otros gaseosos, ¿sí? Ustedes los conocen porque los han visto en la tabla periódica, y a su vez en qué elementos los podemos, a su vez, valga la redundancia, encontrar, desde formando parte del Sol y las estrellas, de algunos otros elementos como los globos, cuando se los inflan con el gas helio, baterías, etcétera, lo que vemos ahí en los distintos dibujos. En relación a la última actualización que hizo la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en noviembre del 2016, indicó la existencia de 118 elementos químicos. Digamos, esos son los que están conocidos y aceptados, con sus nombres y símbolos, ya que ustedes ya lo saben por química que cada elemento tiene un símbolo que puede ser la primera letra o dos de su nombre, y algunos pueden derivar o del latín o del alemán, muchas veces dependiendo de quién los descubrió, ¿sí? Y con respecto al compuesto, ¿qué es el compuesto? Es cuando una sustancia que se compone de dos o más elementos diferentes combinados en una relación fija, ¿sí? Entonces, dos o más elementos, o sea, una sustancia con dos o más elementos diferentes combinados en una relación fija, es un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Los elementos esenciales para la vida o bioelementos son elementos que están presentes en la Tierra y que circulan entre los organismos y su entorno inanimado a través de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Que más adelante, ya entrando en las asignaturas ya fuera del módulo, los vamos a ver. Dentro de esos ejemplos de ciclos biogeoquímicos tenemos al del carbono, al ciclo del agua, nitrógeno, entre otros. Alrededor de 30 son los elementos suficientes para sostener la vida, y de acuerdo con la proporción porcentual en la que se presentan en los seres vivos, los bioelementos se pueden clasificar en tres grupos, ¿sí?
el grupo de los primarios o macroelementos, en el cual incluimos el carbono y el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y constituyen el 96% de la masa de los organismos. Un segundo grupo, que es el de los grupo de los microelementos, elementos secundarios o microelementos, en el cual incluimos principalmente al calcio, al sodio, al potasio, al magnesio y al cloro, y representan el 1% de la materia viva. Pero ya vamos a ver en unas diapositivas más adelante dónde los podemos encontrar, de qué manera los podemos encontrar y cuáles son las funciones principales que ellos tienen, más allá que muchos de ustedes ya van a estar viendo a medida que los vamos nombrando en dónde los podemos encontrar, ¿sí? Y un tercer grupo, que es el de los oligoelementos o elementos traza, que eso ya nos está diciendo lo de ser elementos traza, que se encuentran en una proporción muy muy chiquita, y son los que vemos ahí en la filmina esta, en la diapositiva, pintados de color fucsia, ¿sí? Ya los vamos a ir descubriendo a continuación, así que no nos demoramos en eso, pero es importante tener en cuenta cómo otros elementos de esta tabla periódica forman parte de los bioelementos, los cuales, como decimos, son esenciales para la vida, ¿sí? Acá en esta filmina podemos observar aquello que dijimos más hace un ratito respecto de los elementos puros y los distintos compuestos que se podían formar a partir de esos elementos. Fíjense, acá hablamos específicamente de bioelementos, es decir, de elementos que van a formar parte de biomoléculas o compuestos orgánicos. Entonces tienen el ejemplo acá del carbono, el hidrógeno, oxígeno, fósforo, hidrógeno, azufre, que todos ellos van a formar parte, es decir, de algunos de estas biomoléculas. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, carbono, hidrógeno, oxígeno. En el caso de los lípidos, carbono, hidrógeno y oxígeno, que siempre son los elementos que sí o sí van a formar parte de las biomoléculas, a la cual le vamos a sumar en algunos lípidos el fósforo. En el caso de las proteínas, carbono, hidrógeno y oxígeno, también vamos a sumar nitrógeno y azufre. Y en el caso de los ácidos nucleicos, vamos a agregar el fósforo también al carbono, hidrógeno, oxígeno. Ya los vamos a ver más adelante, cuando los vamos a ver en más detalle, pero acá tienen en esta filmina o diapositiva la expresión de los bioelementos y las biomoléculas que pueden formarse, ¿sí? Bioelementos inorgánicos, en el caso de que hablemos del agua, de las sales y de los gases, y dentro de los orgánicos hablemos de biomoléculas como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar específicamente del carbono, que como vimos anteriormente forma parte del grupo de los macroelementos, es decir, los que se encuentran en mayor proporción dentro de los elementos que son esenciales para la vida, dentro de los bioelementos esenciales para la vida. Nosotros sabemos que si bien el agua es la molécula indispensable para la vida, a partir de la cual se pueden llevar a cabo las reacciones metabólicas de la célula, y constituye la molécula en que mayor porcentaje se encuentra en el organismo, porque verdaderamente tenemos, digamos, en nuestro cuerpo la proporción mayor es de agua, ¿sí? Ya la vamos a describir un poquito más adelante en detalle. El carbono también es un elemento químico que está presente en muchas biomoléculas, y de allí su importancia para los seres vivos, obviamente. El carbono llega a la biosfera a través de la acción de las plantas, las cuales utilizan la energía solar para transformar el dióxido de carbono, es decir, una forma inorgánica del carbono, el cual se encuentra como un gas en la atmósfera. Lo puede transformar las plantas en un proceso denominado fotosíntesis en moléculas que van a ser esenciales para la vida, ¿sí? Distintas
moléculas orgánicas, como por ejemplo los carbohidratos. Estas moléculas contenidas en las plantas son transferidas a los animales que se alimentan a partir de ellas, y el carbono además tiene la particularidad de poder formar moléculas grandes que son complejas y son diversas. ¿Está bien? Puede unirse a otros átomos de carbono, como por ejemplo a través de distintos tipos de enlaces, así como también puede unirse a otros elementos distintos del carbono, como puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Para formar, como vimos recién, las distintas macromoléculas conocidas como carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Como verán, voy repitiendo mucho esto de cuáles son las distintas biomoléculas porque es un tema importante dentro de esta unidad. Las uniones carbono-carbono son uniones covalentes, son uniones fuertes, donde se comparten pares de electrones, ¿sí? Estas uniones pueden ser simples, dobles o triples. Fíjense, ahí como ven en esta diapositiva, dice que el carbono posee la propiedad entonces de combinarse consigo mismo, que es lo que yo les decía recién, de unirse a otros átomos de carbono y de ese modo formar cadenas que no solamente van a ser lineales, sino que pueden ser ramificadas y también formar ciclos, ¿sí? Y la otra particularidad, entonces ahí la resaltamos como lo principal, es de poderse combinar con otros elementos, ¿sí? Como ya dijimos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Bueno, ahora ya entrando dentro del grupo de los microelementos, podemos decir que en este grupo se encuentra el calcio, el magnesio, sodio, potasio y cloro, y específicamente en relación al calcio, podemos decir, como vemos en esta diapositiva, que forma parte de muchos alimentos, ¿sí? Que son necesarios, muy necesarios en nuestra dieta, como los hemos descrito ahí, todos los derivados de los lácteos, ¿sí? En general, también en otros elementos como las nueces, las avellanas y demás, pero también constituye un elemento que forma parte estructural de los dientes y de los huesos, ¿sí? Es un catión extracelular, interviene en la coagulación sanguínea, también es importante allí, también en lo que es la contracción de los músculos y actúa como cofactor enzimático. Acá les voy a contar qué es lo que es un cofactor enzimático. Un cofactor enzimático es aquel que es necesario que esté allí presente para que una enzima cumpla su función, es decir, lleve a cabo su acción. Las características de este cofactor es que es un componente que en este caso no es proteico, no es una proteína con función enzimática, es termoestable y de baja masa molecular, ¿sí? Se los detallo acá este concepto porque vamos a ver que a lo largo de otros elementos que los vayamos describiendo, son otros también los que pueden actuar como cofactor. Bueno, siguiendo con el grupo de los microelementos, acá tenemos sodio, potasio y cloro. El sodio podemos decir que es el principal catión extracelular, interviene en la generación de potenciales de membrana y también como cofactor enzimático, ¿sí? Acá tienen un esquemita de una membrana plasmática, acá en el centro donde está indicado esa bicapa de fosfolípidos. Simplemente véanlo como un esquema, digamos, representativo de cómo se mueven los distintos elementos en un sentido y en otro, y desde cuáles están hacia la parte citoplasmática de la célula en el interior y hacia el exterior, ¿sí? Pero simplemente como para que ustedes lo vean, que es un elemento que genera potenciales de membrana, ¿sí? Por ahora es muy abstracto este concepto quizás, porque no vamos a hablar sobre la membrana plasmática, pero simplemente ténganlo en cuenta ahora
para después cuando vean en el tema de membrana plasmática ahí les suene cuál era la función del sodio y del potasio y del cloro, ¿sí? Entonces, más que nada, como para que vayan viendo cuál se encuentra en mayor proporción dentro o fuera de la célula. Entonces, en el caso del sodio, principal catión extracelular, ¿sí? Y recordemos de que también habíamos dicho de que el sodio se encontraba en la sal de mesa, por eso ahí ese salero indicando ese compuesto que es el cloruro de sodio. En relación al potasio podemos decir que es el principal catión intracelular, por eso lo vemos ahí en mayor cantidad hacia el interior de la célula, en el citoplasma. Interviene también en la generación de potenciales de membrana, al igual que el sodio. También actúa como cofactor enzimático y se encuentra también en muchos alimentos y ayuda, también tiene que ver, son semejantes las funciones en relación al sodio, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta, dónde se lo encuentra, siempre relacionándolo con algunos alimentos, como hemos notado con otros elementos, y a nivel celular cuáles son las funciones. Y por último el cloro, que es un anión importante para mantener el equilibrio apropiado de los líquidos corporales y es una parte esencial de los jugos digestivos. Recuerdan ustedes que en el estómago se encuentra el ácido clorhídrico, que es el encargado de dar ese pH tan bajo, ese pH 2 en el estómago, y que es muy necesario ese pH para llevar a cabo la digestión de muchos de los elementos que nosotros necesitamos digerir, ¿sí? Muchos de los compuestos que necesitamos digerir en ese caso. A veces cuando el cloro baja su porcentual en la sangre genera irritabilidad, puede generar agitación, calambres, entre otros síntomas. Esto más relacionado a cuáles son la sintomatología que se puede generar ante la baja de este elemento. Por eso es que su función también está muy relacionada a la regulación de la presión osmótica. Bueno, siguiendo acá con los elementos, hablamos del magnesio. El magnesio lo ubicamos formando parte de la molécula de clorofila, por eso ese pigmento tan importante para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis, por eso esa imagen, esa fotografía con tantas plantas allí. El magnesio también es indispensable en procesos metabólicos para el funcionamiento de los músculos a nivel cardiovascular. Su absorción generalmente se ve reducida cuando se lo incorpora en la dieta, por eso muchas veces los vamos a ver asociado a distintos suplementos dietarios o complejos vitamínicos. Bueno, en relación al hierro, ¿qué podemos decir? Básicamente formando parte de la hemoglobina, que es una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Acá lo vemos indicado al hierro, del mismo modo que vimos el magnesio asociado a la clorofila, ¿está bien? También lo podemos encontrar el hierro en la ferritina, que es una proteína que almacena hierro, así como también lo transporta y lo libera en forma controlada. La ferritina es una proteína que se encuentra en casi todos los organismos vivos, desde bacterias, algas, plantas superiores y animales. También el hierro lo podemos encontrar en los citocromos, que son proteínas que desempeñan una función de transporte de energía y catalizan reacciones redox en las células. Y también en la mioglobina, que es la proteína que se encuentra en el músculo cardíaco y también en otros músculos, que transporta oxígeno y es de características estructurales muy semejantes a la hemoglobina. Bueno, por último, en esta secuencia de elementos que hemos ido describiendo, ya dentro de lo que corresponde a los elementos traza, cobre, yodo, silicio y cobalto. En relación al cobre, lo que podemos decir
es que interviene en la absorción del hierro intestinal, actúa también como cofactor enzimático y forma parte de los citocromes. En cuanto al yodo, es esencial en animales formando parte de la hormona tiroidea, por eso ahí vemos ahí en la imagen una enfermedad que se produce cuando hay el yodo es insuficiente, es el bocio. La glándula tiroides en este caso se agranda en forma progresiva para compensar la demanda de producción de la hormona tiroidea, ¿sí? Entonces relacionemos el yodo allí, ¿sí? En cuanto al silicio, podemos decir que es el responsable de la creación de tejidos celulares que ayudan a aportar una mayor resistencia a los cartílagos, a todo lo que tiene que ver cartílago, tendón y músculo, ¿sí? Referente a ese nivel, ¿sí? Tiene un papel importante en la creación de colágeno. Recuerden ustedes, si no lo recuerdan, lo vamos a ir viendo también más adelante, el colágeno, que es una proteína necesaria para el desarrollo de las articulaciones en general. Y al cobalto lo vamos a asociar entonces ahí formando parte de la vitamina B12.